Alfonso Calles es funcionario de las instituciones de la Unión Europea y también de la escala de examinadores de la Oficina Española de Patentes y Marcas. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado tanto en la oficina como en el gabinete del ministro de Ciencia y Tecnología y en la Comisión Europea. Es en esta Comisión Europea, en los últimos años, en donde viene trabajando entre la Dirección General de Mercado Interior e Industria de la Comisión Europea, DG GROW. Ha trabajado en diversos dosieres relativos a propiedad industrial, como por ejemplo la negociación del capítulo de propiedad industrial de los tratados de libre comercio de la Unión Europea con Japón y Estados Unidos. Me permito añadir aquí un tema en absoluto menor. Y en las últimas reformas de la normativa de la Unión Europea en relación con las patentes farmacéuticas. Ayer yo nombré algo muy sucintamente sobre esta cuestión. Ha sido miembro de los equipos que desde la Comisión Europea han venido diseñando en los últimos tiempos, desde marzo de 2020, una fecha que todos recordaremos, la compra centralizada de vacunas contra el COVID-19 para toda la Unión Europea y también la supervisión de la fabricación de dichas vacunas. Alfonso, es un placer tenerte con nosotros en este curso. Hemos tenido una ponencia muy amplia sobre el contexto internacional, ahora reducimos la escala y vamos a hablar de aspectos de la Unión Europea, así que toda tuya es la palabra, te escuchamos. Muchas gracias. Otros ponentes. Tiene tres partes. En la primera voy a hablar un poco del papel de la Unión Europea en la propiedad industrial, que es lo que hacemos desde las instituciones de la Unión Europea en materia de propiedad industrial, y luego la segunda y tercera parte, bueno, el 90% es la segunda parte, es el título de la presentación, ¿no? El Plan de Acción de Propiedad Industrial que se aprobó en noviembre de 2020 por parte de la Comisión Europea y que, digamos, es la hoja de ruta de todas las iniciativas en materia de propiedad industrial que estamos llevando a cabo estos años. El papel de la Unión Europea en materia de propiedad industrial, como en todos los ámbitos, en todas las políticas, siempre hablamos de los tratados, ¿no? Todo lo que hace la Unión Europea está basada en los tratados de la Unión Europea, son los famosos tratados de Roma, de París, de los años 50, que han sufrido diversas modificaciones. La última es el Tratado de Lisboa. Entonces, estos tratados pues hablan también de las competencias que tiene la Unión Europea en materia de protección industrial. La Unión Europea, en el ámbito de la Unión Europea, tenemos bastante legislación en temas de protección y lo que llamamos enforcement de propiedad industrial. Prácticamente toda la sala lo conocemos muy bien porque, por ejemplo, tenemos las directivas de marcas, de diseños, que han sido transpuestas en el derecho nacional, en la ley de marcas, la ley de diseño que hay en España. Y tenemos los reglamentos de la Unión Europea, que estos no requieren transposición. Tenemos reglamentos como, por ejemplo, los títulos unitarios de propiedad industrial, el diseño comunitario, la marca de la Unión Europea, que se registran en la EY en Alicante, pues están regidas, están reguladas por estos reglamentos comunitarios. Entonces, una de las cosas que hacemos en la Comisión Europea es proponer nueva legislación, nuevas directivas, reglamentos, en este caso en materia de propiedad industrial. Supervisamos, miramos si todas las directivas se han transpuesto correctamente, etcétera. Hacemos seguimiento de toda esta legislación. Y luego, en el tercer punto, que está relacionado con lo que la directora general Hilda acaba de presentar, creo que está bastante relacionado, tenemos bastante labor ante organismos multilaterales y negociaciones de comercio bilaterales con terceros países, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Europea representa, ante la OMC, representa a la Unión Europea. El comercio exterior es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Entonces, por eso, por así decirlo, es la Comisión Europea quien representa a los Estados miembros ante todas las negociaciones que se hacen en el ámbito de la OMC. Por supuesto, se coordina en el Consejo con los Estados miembros esta actuación que se hace ante la Organización Mundial del Comercio. También representamos, pero aquí es más un rol de observador, de coordinación en la OMPI y en la Oficina Europea de Patentes. Por ejemplo, en la Oficina Europea de Patentes, la Comisión Europea es observador, pero no votamos en el Consejo de Administración. Ahí son los 27 Estados miembros quienes, digamos, tienen
la voz y el voto, junto con otros Estados miembros de la Organización Europea de Patentes, que no son parte de la Unión Europea. Y, por ejemplo, el tema de negociaciones bilaterales es bastante interesante. Como he dicho, el comercio exterior es una competencia exclusiva de la Unión Europea, eso lo indican los tratados, que digo al principio. Entonces, esto implica que desde hace ya años los Estados miembros, España ya no negocia tratados de libre comercio de forma individual con Estados Unidos o con Japón o con todos estos tratados multilaterales. Estos tratados bilaterales de inversiones pues ya no se negocian por los Estados miembros. Se hace conjuntamente para los 27 Estados miembros, lo hace la Comisión Europea. Por supuesto, bajo un mandato del Consejo, coordinación con los Estados miembros, etc. Recientemente, en el ámbito de la propiedad industrial, por poner un ejemplo, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio se ha negociado lo que hablábamos ayer de la IP Waiver, ¿no? Entonces, nosotros conocemos muy bien el tratado AZPIC, que es un tratado especializado en materia de propiedad industrial, que digamos está en el ámbito de la OMC, pues ahí se regulan el tema de las licencias obligatorias, los estándares, por así decirlo, estándares mínimos que se aplican a nivel mundial de cara a emitir licencias obligatorias sobre patentes. Pues entonces, en el contexto de la pandemia COVID, pues como se explicó ayer, pues la India, Sudáfrica, pues propusieron ante la OMC hacer una IP waiver, ¿no? Que los derechos de propiedad industrial no aplicaran para las vacunas de COVID-19. Entonces, bueno, pues en este ámbito multilateral de la OMC pues se ha venido negociando, yo creo que durante más de un año, pues una solución a este respecto. Al final no se ha hecho lo que Sudáfrica e India querían, se ha llegado a una solución, por así decirlo, intermedia, más constructiva posiblemente, y se alcanzó un acuerdo en junio pasado. ¿Cómo se hizo esto ante la OMC por parte de la Unión Europea? Pues la Comisión Europea presentó una propuesta que, por supuesto, se discutió con los Estados miembros en el Consejo, se informa al Parlamento Europeo y luego pues, se lanzaron las negociaciones dentro de la OMC y se ha llegado a este acuerdo reciente de junio de este año. Otros aspectos del papel de la Unión Europea en materia de propiedad industrial, pues por ejemplo, se pueden, de la misma forma que a nivel de España se pueden registrar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas títulos de propiedad industrial como marcas, patentes, diseños, etcétera, pues a nivel de la Unión Europea se pueden registrar algunos títulos unitarios que llamamos unitarios de propiedad industrial, como lo sabéis perfectamente, pues esto se hace ante la EU-IPO, la agencia descentralizada de la Unión Europea en Alicante en materia de propiedad industrial, y allí se pueden registrar al día de hoy diseños comunitarios y la marca europea, la marca de la Unión Europea. En el futuro, como vamos a ver ahora, yo creo que se va a expandir el ámbito de actuación o el ámbito registral de la EU-IPO, extendiéndolo a otros derechos de propiedad industrial que vamos a ver ahora, posiblemente el CCP unitario que queremos introducir en la Unión Europea desde la Comisión Europea, o el tema de denominaciones de origen para productos industriales. Otros aspectos que hacemos dentro de la Unión Europea, pues derecho de la competencia, también es en determinados supuestos, también es una competencia exclusiva de la Unión Europea determinados aspectos de derecho de la competencia. Hay una de las direcciones generales más potentes de la Comisión Europea, es la DG Competition, que llamamos, y aquí a veces pues, han lanzado investigaciones en materia de patentes, sobre todo en el tema de patentes farmacéuticas. Las patentes farmacéuticas tienen un impacto muy importante en múltiples aspectos, derecho a la competencia, innovación, inversiones en innovación y también en acceso a los medicamentos. Y también desde las instituciones de la Unión Europea, desde la Comisión Europea, pues también se lanzan iniciativas de cara al fomento de uso de la propiedad industrial. Esto no es para nada una competencia exclusiva, lo hacen también los Estados nacionales, los Estados miembros, e incluso la EU-IPO está cada vez también más involucrada en aspectos de fomento de la propiedad industrial, más allá de aspectos, digamos, registrales. Un poco hablar de aspectos organizativos, institucionales de la Unión Europea. Pues he dividido aquí en dos líneas.
en la primera he puesto digamos, bueno, no las principales, sino 4 de las, creo que son 7 instituciones de la Unión Europea. La Comisión Europea, que es donde trabajo yo, que es, digamos, sería el brazo ejecutivo de la Unión Europea. La Comisión Europea es quien propone, por ejemplo, la legislación de la Unión Europea, es quien prepara los proyectos de directivas y reglamentos y los propone. Y luego, por supuesto, el Parlamento y el Consejo, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea son, digamos, las instituciones legislativas, son los colegisladores. En la Unión Europea, prácticamente todo lo que se aprueba, casi todas las directivas y reglamentos se aprueban por codecisión del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros. Y luego, por supuesto, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el tribunal, digamos, que lleva pues, todos los temas que están relacionados con legislación de la Unión Europea. Dentro de la Comisión Europea hay varias. La estructura de la Comisión Europea, por una parte, tiene los comisarios, el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Cada Estado miembro tiene un comisario y luego estos comisarios, cada uno tiene un gabinete bastante potente. Y luego, digamos, por debajo de esta estructura, de este colegio de comisarios con sus gabinetes, están los departamentos de la Comisión Europea, por así decirlo, no sé si llamarlo ministerios. En la Comisión Europea estos departamentos se llaman direcciones generales. Cada dirección general está encabezada por un director general. Por ejemplo, la actual ministra de Economía de España, Nadia Calviño, era la directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Yo trabajo en la dirección general que se llama GROW, que es la Dirección General de Industria y Mercado Interior. Otras direcciones generales que trabajan mucho en materia de propiedad industrial, por ejemplo, la Dirección General de Comercio, la DG Trade, que son los que hacen la representación o el trabajo en la OMC y son los que lideran las negociaciones de comercio bilaterales. La DG Connect trabaja en las iniciativas de mercado interior relacionadas con copyright. TaxUD lleva un tema muy importante, que es el tema hay un reglamento no sé cómo se dice en español, de enforcement aduanero en las aduanas, observancia de derechos de propiedad industrial en las aduanas. O sea, todas las aduanas de la Unión Europea trabajan de forma conjunta y bajo una misma normativa. Es el reglamento de observancia de derechos de propiedad industrial en las aduanas, y esto es un reglamento del que se ocupa la DG TaxUD. Nosotros en la DG GROW, dentro de la DG GROW, hay una unidad que es en la que trabajo yo, que llevamos todos los temas de iniciativas legislativas de propiedad industrial, relacionadas con la EUIPO, y también hacemos la representación como observadores en los distintos órganos de la OMPI, también de la Oficina Europea de Patentes. Y luego en la segunda línea he puesto otras organizaciones que hay dentro de la Unión Europea. No son instituciones de la Unión Europea. Estos son lo que llamamos agencias descentralizadas geográficamente. Son agencias que no están en las sedes de las instituciones, no están en Bruselas. Yo aquí he puesto, por ejemplo, la EUIPO y la Oficina de Variedades Vegetales, porque se dedican a temas de propiedad industrial. Otra agencia descentralizada muy importante, muy conocida de la Unión Europea es la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Que también, bueno, no es que lleve temas de propiedad industrial propiamente dicho, pero cuando en la Unión Europea, también en el ámbito farmacéutico, cuando se aprueba un medicamento, la autorización de comercialización implica una protección también añadida de los medicamentos, una protección de los datos clínicos y una protección de entrada en el mercado durante 10 años en las que un genérico no puede lanzarse al mercado. Y esa protección va en paralelo a la protección de las patentes farmacéuticas y de los CCPs. Bueno, esto por explicar un poco lo que hacemos desde la Unión Europea, desde las instituciones europeas en el ámbito de la propiedad industrial. El proceso... Hablo un poco aquí del proceso legislativo, porque es tenemos varias iniciativas legislativas lanzadas en materia de propiedad industrial, como vamos a ver ahora. Ayer el director general hablaba de la LOFAGE, del derecho administrativo. En la Comisión Europea, en la Unión Europea, no hay una LOFAGE, una ley de derecho administrativo propiamente dicho.
algo que llamamos las Better Regulations. Esto es una, digamos, son unas guidelines, unas reglas internas de cómo debemos de trabajar dentro de la Comisión Europea en distintos ámbitos. Por ejemplo, cuando proponemos una directiva o un reglamento. Por ejemplo, salto a la segunda parte. Cuando la Comisión Europea decide proponer un reglamento, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora desde hace algún tiempo en una propuesta de un reglamento para crear el CCP unitario, para la patente unitaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos internamente desde la Comisión Europea? Bueno, por supuesto, lanzamos una consulta pública para ver qué opinan las partes interesadas sobre creación de en este caso particular, creación de un CCP unitario, cuáles podrían ser las características. Por supuesto, esto se va debatiendo también en el Parlamento Europeo, en las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y en los grupos de trabajo del Consejo. Por supuesto, el Parlamento Europeo pues, puede emitir resoluciones, etcétera, y todo esto se tiene en cuenta por parte de la Comisión Europea de cara al diseño de cualquier propuesta legislativa. Lanzamos consultas públicas, estudios, luego se publica lo que ahora se llama una Call for Evidence, en la que se publica un poco, por ejemplo, nosotros publicamos en marzo la Call for Evidence para el CCP y ahí explicábamos un poco, avanzábamos lo que teníamos en mente y lo que queríamos hacer. Y entonces, bueno, también la Call for Evidence actúa como una consulta pública adicional. Luego, a continuación, cuando tienes toda la validación política, por ejemplo, empezamos a hacer el estudio de impacto, que es lo que estamos ahora finalizando. Para hacer el estudio de impacto en esta estructura que hablaba antes, de que tenemos un colegio de comisarios y los departamentos de la Comisión Europea, para empezar un estudio de impacto previamente requieres hablarlo con tu comisario y tener la validación del comisario y posiblemente de otros comisarios y sus gabinetes que trabajan en aspectos relacionados con lo que estamos trabajando. Por ejemplo, para el CCP necesitas consultar, para hacer cualquier normativa relacionada con patentes farmacéuticas o los CCPs, pues necesitas trabajar mucho con la Dirección General de Sanidad, la DG Santé, por el impacto que decía antes en acceso a medicamentos. Necesitas hablar, por supuesto, con la Dirección General de Comercio, porque tenemos compromisos internacionales en materia de patentes farmacéuticas en tratados de libre comercio y, por supuesto, con la Dirección General de la Competencia. El estudio de impacto sería, no sé cómo lo llamamos en España, sería una especie de memoria económica. Memoria de análisis de impactos normativos. Entonces, pues sería un equivalente a esto. Es un documento jurídico, pero sobre todo también muy económico, porque mides el impacto económico, social, incluso medioambiental de lo que quieres proponer. Luego, una vez que el estudio de impacto te tienes que examinar, y esto da bastante pánico interno, el estudio de impacto, una vez que está finalizado, hay que presentarlo a un órgano independiente que hay dentro de la Comisión Europea, el Regulatory Scrutiny Board se llama, o sea, te examinas verdaderamente ahí, tienes que presentar este estudio, discutirlo y no es fácil pasarlo. Una vez que tienes la luz verde, redactamos la propuesta legislativa. Como se hace en el Ministerio, en la Oficina de Patentes, pues cada vez que se modifica, pues no sé, la ley de patentes, la ley de marcas, pues se redacta internamente la propuesta legislativa. Y esto, por supuesto, la propuesta legislativa hay que discutirla con nuestras direcciones generales, como también se hace en el ámbito nacional, y finalmente es adoptada por el Colegio de Comisarios, que sería el Consejo de Ministros, de la misma forma que un proyecto de ley que presenta la Administración española, pues se aprueba por el Gobierno. Entonces, esto sería el trabajo que hacemos en materia normativa dentro de la Comisión Europea. Una vez que proponemos una legislación, pues pasa al Consejo y al Parlamento Europeo. Y entonces aquí pues, recibe la propuesta de legislación la Comisión Europea y en el Consejo y en el Parlamento Europeo se empieza a trabajar paralelamente. Entonces, dentro del Consejo hay grupos de trabajo, hay uno específico de propiedad industrial, donde se juntan técnicos de todos los Estados miembros. Cuando los grupos de trabajo sobre normativa de propiedad industrial, pues los representantes son funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas. También, como decía la directora general Hilda,
Hay en la representación permanente de la Unión Europea, de España ante la Unión Europea, hay un consejero que lleva temas de propiedad industrial, Eva. Y entonces, pues, en este grupo de trabajo se va preparando el dossier. Cada Estado miembro dice qué le parece la propuesta de legislación de la Comisión Europea, presentan, por así decirlo, enmiendas, cambios, texto alternativo. Y entonces lo ideal sería llegar a un acuerdo a nivel técnico. Cuando no se puede conseguir un acuerdo a nivel técnico, se requiere elevarlo a nivel más político, pues se eleva a lo que se llama el Coreper, que estudiamos cuando preparamos la posición. El Coreper es, pues, reúnes a los 27 embajadores de la Unión Europea, de los Estados miembros, reúnes en el Consejo a los 27 embajadores o representantes de los Estados miembros ante la Unión Europea. Incluso se pueden elevar algunas propuestas, etcétera, a los consejos de ministros. En paralelo, dentro del Parlamento Europeo, pues las comisiones del Parlamento Europeo, en este caso, en materia de propiedad industrial, es la comisión JURI la que lleva estos temas, pues se hace igual un poco, que es un poco parecido a cómo se trabaja en el Congreso de los Diputados. Se establece una comisión que lleva estos temas, hay un ponente, un eurodiputado que es ponente de la propuesta legislativa que esté bajo estudio, bajo aprobación, y también se involucran otras comisiones que están relacionadas. Y una vez que se llega dentro de las comisiones del Parlamento Europeo, se van presentando enmiendas, se estudia la propuesta de la Comisión Europea, se van presentando enmiendas y el Pleno las aprueba. Como dije al principio, es un procedimiento de codecisión. La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo se tienen que poner de acuerdo sobre el texto final a través de enmiendas, etcétera, pero luego, claro, a las conclusiones que pueda llegar el Consejo y a las que pueda llegar el Parlamento Europeo pueden ser divergentes, ¿no? Entonces, se establecen procedimientos por así decirlo, de conciliación, en las que se pone junto a representantes del Consejo y del Parlamento Europeo, también está involucrada la Comisión Europea, para llegar a un acuerdo, a un texto común. Esto es lo que se llama en la jerga de Bruselas los trílogos. Trílogos en el sentido de que hay tres representantes de tres instituciones, ¿no? Del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo. Una vez que se aprueba una directiva o un reglamento, la Comisión Europea sigue trabajando en el sentido de que supervisa cómo se hace la transposición. Si algún Estado miembro no lo hace correctamente, se pueden abrir procedimientos de infracción, etc. Ahí también, como comenté anteriormente, a través de los tratados de libre comercio que negocia la Unión Europea con terceros países, suelen incluir un capítulo de propiedad industrial, que suele ser el más largo, el capítulo más largo de todo el acuerdo de comercio. Los tratados internacionales a veces son muy polémicos. Hace unos años se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y estaba todo el día en los medios de comunicación. Ahora ya nos hemos olvidado, ya nadie se acuerda del TTIP, pero se negoció los últimos años de la administración Obama. Y luego cuando el acuerdo estaba bastante avanzado, pero luego cuando entró la administración Trump, pues aquello se cerraron las negociaciones porque Estados Unidos no quería continuar con esta negociación. Suelen ser polémicos algunas veces y entonces también se critica a veces de que no son transparentes, que lo hace la Comisión Europea y a la espalda de los Estados miembros, etc. Los tratados de libre comercio en realidad se negocian mediante un procedimiento especial. No es que la Comisión Europea lo haga unilateralmente. La Comisión Europea negocia los tratados de comercio, como dije antes, porque es una competencia exclusiva de la Unión Europea, pero se hace bajo un mandato del Consejo. Y en este mandato el Consejo da unas guidelines de lo que quiere, te va diciendo, pues mira, en materia de propiedad industrial, lo que quiero es que negocies sobre todo la protección de las denominaciones de origen europeas. Quiero además que no metas dentro cláusulas se suele decir que no negocies cláusulas, ¿cómo se dice?, penales, o sea, que dentro de lo que se llama la protección de la protección industrial, que no haya cláusulas de tipo de sanciones penales dentro de estos tratados. Y bueno, la Comisión negocia, como he dicho, en nombre de los 27 Estados miembros
Y luego, al final del proceso, cuando acuerdas, después suelen durar varios años estas negociaciones, cuando tienes cerrado el acuerdo, el Consejo lo tiene que aprobar. El Parlamento Europeo tiene que dar su consentimiento. Durante todo el proceso de negociación hay que mantener informado al Parlamento Europeo y también, por supuesto, al Consejo. Y luego, una vez que está aprobado, pues hay un periodo de aplicación provisional, los Estados miembros a veces tienen que ratificarlo, etc. La segunda parte de la presentación es el Plan de Acción de Propiedad Industrial que se aprobó mediante una comunicación o se anunció por parte de la Comisión Europea en una comunicación de noviembre del 2020. Retos y oportunidades. Los retos que veíamos cuando se propuso el plan de acción o cuando se preparó el plan de acción en materia de propiedad industrial, los retos que queríamos o que veíamos era, pues el típico reto es que persiste fragmentación dentro del mercado interior en algunos aspectos de materia de propiedad industrial. El típico es el tema de las patentes, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no? No existe una patente unitaria, ni siquiera existe una directiva comprensiva en materia de patentes, de derecho de patentes, aunque sabemos que el derecho de patentes a nivel nacional está armonizado de facto por el convenio de la patente europea. Luego también otro reto que había era que también es muy típico el tema de que en Europa, en muchas partes, sigue habiendo un uso insuficiente de la propiedad industrial por parte de las pymes y de los investigadores y universidades. Otro reto es que no se hace o se hace escaso uso de herramientas de propiedad industrial, como pueden ser las licencias de patentes. La piratería, falsificaciones, sigue siendo un problema, sobre todo en el ámbito digital. Sigue creciendo el comercio de piratería y infracciones de propiedad industrial. Y relacionado con esto último es también que a veces pues, se detecta que hay una protección insuficiente de los derechos de propiedad industrial en terceros países. Y oportunidades que veíamos, bueno, pues las respuestas y acciones específicas que se proponen o que se han propuesto en el plan de acción, pues son una oportunidad para seguir avanzando en el tema de la mejora de la protección de la propiedad industrial en la Unión Europea. El plan de acción, por supuesto, lo aprobó la Comisión Europea o lo publicó la Comisión Europea mediante una comunicación, pero previamente se consultó a los Estados miembros y a las partes interesadas. El plan de acción tiene varias partes. Lo que se quiere, hay acciones que van dirigidas a mejorar el uso de la propiedad industrial por parte de las pymes, mejorar la propiedad industrial, la protección de la propiedad industrial en general, facilitar el acceso e intercambio de propiedad industrial, todo esto es el tema de licencias, etcétera, y, por supuesto, mejorar la lucha contra las vulneraciones de la propiedad industrial dentro de la Unión Europea, en el ámbito digital y también en terceros países. Aquí tengo, por ejemplo, varias medidas que están relacionadas con la mejora de la propiedad, con cómo ayudar a las pymes, investigadores, universidades en el uso más efectivo, mejor de la propiedad industrial. Pues varias medidas son de tipo financiero. Apoyo financiero a las pymes para el registro de los derechos de propiedad industrial. Asesoramiento sobre el uso estratégico de la propiedad industrial dentro del programa marco, de los programas marcos de investigación de la Unión Europea, y extender este asesoramiento en materia de uso de propiedad industrial a otros programas de financiación. Por ejemplo, cada vez se quiere que las pymes, pymes, startups, etcétera, pues sean beneficiarias de los programas de investigación de la Unión Europea y se quiere hacer un uso efectivo de la propiedad industrial, porque muchas veces el verdadero activo que tienen todas estas pequeñas empresas es su propiedad industrial. Entonces, se quiere mejorar, pues cuando una pyme pide financiación por ejemplo, dentro del programa marco los programas marcos de financiación para la investigación, pues se quiere que se evalúe sus programas de innovación, sus proyectos de innovación, ver si por ejemplo, se puede patentar, si hay algo patentable allí, ayudarles a patentarlo, ayudarles a crear una estrategia de propiedad industrial, no solo patentes, pueden ser otros títulos de otros derechos de propiedad industrial. O sea, se quiere un poco acompañar, ayudar a las pymes a mejorar su estrategia de propiedad industrial.
Todo esto se puede hacer también mediante información a través de distintos por ejemplo, el European IP Information Center, que está gestionado dentro de la EUIPO. La Comisión Europea también ha financiado, con ayuda de la EUIPO y también con la Oficina Europea de Patentes, los IP Help Desk que hay en varias regiones. Por ejemplo, en Asia hay varios IP Help Desk en varias zonas de Asia, creo que hay uno en Latinoamérica también. De manera que, por ejemplo, pymes o empresas europeas pues, puedan dirigirse a estos IP Help Desk locales para obtener ayuda de cómo patentar, de cómo hacer valer sus derechos de propiedad industrial en la zona, etc. Esto lleva ya bastantes años, esto lo llevo escuchando ya desde hace más de, yo diría, casi 2 décadas, el facilitar que el que a las pymes la propiedad industrial, sus derechos de propiedad industrial, le ayuden a obtener financiación. Cuando una pyme requiere lo que se llama venture capital o otro tipo de financiación, pues a veces no tiene, o sea, cuando pides una hipoteca al banco para comprar tu casa, das como garantía, tienes la propia casa que estás comprando, ¿no? Pero muchas pymes no tienen un activo que ofrecer a alguien que le ofrezca financiación. Entonces, la propiedad industrial es lo que muchas veces le puede servir para obtener esta financiación. Entonces, también hay muchas acciones de cara a valorar cómo se valora una propiedad industrial, cómo se valora tu portfolio de propiedad industrial, cuánto vale una patente, cómo se valoriza todo esto. Pues es complicado, pero bueno, es necesario o ayuda bastante a las pymes de cara a obtener financiación. Por ejemplo, ahora mismo en el tema que hablábamos antes, o hemos hablado estos días varias veces, del COVID-19, por ejemplo, ahora todo el mundo conoce la empresa BioNTech y la empresa Moderna. Y ahora estas dos empresas tienen muchísimo dinero, muchísimo capital, valen muchísimo en bolsa. Incluso creo que BioNTech ha pagado el año pasado, no sé si 2 o 3 mil millones de euros a su sede social en el pueblo donde están domiciliados en Alemania. Pero estas empresas existían desde hacía muchísimos años y no tenían ninguna viabilidad económica más allá de sus patentes. O sea que durante varios años estas empresas estaban siendo financiadas y sobreviviendo malamente, sobre todo BioNTech, gracias a sus patentes. También recibieron fondos por parte del gobierno alemán y también de la Unión Europea a través del BEI, a través del Banco Europeo de Inversiones. Pero gracias a que tenían todas estas patentes, etcétera, que respaldaban su trabajo, su innovación. Y bueno, también se está trabajando pues, en un Code of Practice, está escrito aquí, para uso inteligente de la propiedad industrial en contexto internacional, esto para universidades. Esto está relacionado con algo que ya se hizo en el año 2008, en el que la Comisión Europea pues, publicó unas recomendaciones para cómo las universidades deberían, o se sugería cómo deberían utilizar su portfolio de propiedad industrial. Esto está relacionado con el modelo americano, muchos lo conoceréis, ¿no? La Bayh-Dole Act. En Estados Unidos, desde hace ya muchos años, las universidades lo que hacen es, todos los investigadores de las universidades, lo que desarrollan, la patente se le da a la universidad, se la queda a la universidad. Entonces, la universidad crea un portfolio de patentes de propiedad industrial muy fuerte y de forma centralizada hace licencias con el sector privado y en base a esto pues todos estos investigadores pues crean startups, etcétera. Estos son los famosos ecosistemas de la Universidad de Stanford o incluso yo creo que Cambridge o Oxford también han tenido bastante éxito en esto. Entonces, desde la Unión Europea pues también se está recomendando pues a las universidades seguir todas estas prácticas y se ha hecho. La verdad es que casi todas las universidades pues tienen una política de propiedad industrial desde hace ya varios años. Yo recuerdo hace unos años que la crítica o el punto débil de las universidades en la Unión Europea en este ámbito era la falta de masa crítica, que cada universidad creaba su oficina de transferencia tecnológica y no alcanzaba una masa crítica. Y a lo mejor era, claro, a universidades muy potentes como Oxford o Cambridge lo pueden hacer, pero a lo mejor otro tipo de universidades lo que necesitan es crear un pool o una oficina de transferencia tecnológica común para conseguir una masa crítica, un portfolio robusto de propiedad industrial, de patentes, etc. Bueno, dentro de la lucha contra la vulneración de la propiedad industrial, pues lo que estamos viendo ahora es el despliegue del Tribunal
para la patente, no solo para la patente unitaria, sino para las patentes europeas, el Unified Patent Court. La patente unitaria parece que ya va a entrar en vigor a principios del año que viene. Se acaba de aprobar el Digital Service Act. Esto tiene que ver con la mejora de la protección de los usuarios de Internet, por ejemplo, de cara a las falsificaciones que vemos en las plataformas digitales. Hay más acciones como la EU Toolbox Against Counterfeiting, en la que se quiere poner de forma coordinada a los titulares de derechos de propiedad, intermediarios y autoridades. Estos intermediarios a veces pueden ser las plataformas digitales. Bueno, y en la última línea tengo una forma de mejorar la protección de la propiedad industrial en terceros países es a través de esto que pongo aquí, FTA, son los tratados de comercio bilaterales. Desde la Comisión Europea tenemos un IP Dialogue con varios países, por ejemplo Estados Unidos, Japón, etcétera, y se hace mucha asistencia técnica en terceros países. Por ejemplo, con China durante ya muchos años se está haciendo cooperación técnica en materia de propiedad industrial, el IP Key Program. Tenemos varias iniciativas legislativas para mejorar la protección de la propiedad industrial lanzadas desde la Comisión Europea en estos momentos. Una es una propuesta de reglamento para tener a nivel de la Unión Europea una protección de denominaciones de origen de productos industriales. O sea, ya tenemos desde hace muchos años unos reglamentos sobre denominaciones de origen de productos agrícolas, de vinos, etcétera. Han tenido mucho éxito. Es algo que intentamos exportar a través de los tratados de libre comercio. Es un problema con Estados Unidos porque a Estados Unidos no le gustan las denominaciones de origen y suele ser un punto de bastante conflicto y choque con la administración americana. Y ahora vamos a crear dentro de la Unión Europea una armonización en el tema de protección de denominaciones de origen de productos industriales. Y el registro final se hará en la EU IPO, que comentaba al principio que se va a expandir posiblemente con estas iniciativas el ámbito de actuación de la registral de la EU IPO. Estamos en mi unidad preparando una reforma de la directiva y del reglamento de diseños. Estamos también preparando un paquete en materia de patentes. Como comentaba antes, yo estoy trabajando en crear un reglamento para crear un CCP unitario para la patente unitaria y también posiblemente una forma centralizada de conceder los CCPs nacionales, que en lugar de tener que ir, si tienes una patente europea y una autorización de comercialización europea, en lugar de tener que ir a los 27 Estados miembros o a las 27 oficinas nacionales de los Estados miembros para obtener el CCP nacional, que puedas hacerlo de forma centralizada, con una única solicitud, un único examen, y que luego esto se convierta, por así decirlo, en una especie de un NAF de CCPs nacionales. No es exactamente así, pero es una cosa que estamos estudiando. Queremos también, posiblemente se haga a través de lo que la industria llama una virtual office, o sea, que esta forma centralizada de conceder CCPs nacionales, que no sería una concesión, pero sería un punto único de solicitud y de examen, se hiciera posiblemente dentro de la EU IPO, pero que los examinadores no serían, por así decirlo, funcionarios de la EU IPO, sino que sería un network de examinadores nacionales. Entonces, por ejemplo, que la oficina española o la oficina francesa, que tienen expertos en examen de CCPs, diga, bueno, pues nuestros funcionarios que se dedican a esto, nuestros examinadores, pues los ponemos al servicio de este virtual network cuando haga falta. Ha cambiado el precio, pero... Sí, claro, ahí en el estudio de impacto, pues ahí evidentemente pues se analiza que habrá que compartir los gastos administrativos. Y bueno, tenemos también posiblemente una propuesta legislativa en materia de lo que se llaman Standard Essential Patents, que son todas estas patentes que protegen estándares tecnológicos. Y también esto un poco, como decía ayer el director general, fruto un poco de la pandemia, del COVID-19, pues también estamos pensando en legislar sobre licencias obligatorias. Podemos crear una licencia
obligatoria única para la patente unitaria. Todo esto pues, es lo que lo estamos analizando ahora. Porque, ya estoy terminando, y el estado de ejecución del plan de acción lo podéis seguir en este link. Veis todas las iniciativas que hay, prácticamente todas las iniciativas que hay dentro de este plan de acción de propiedad industrial y en qué estado de implementación se encuentra. La actualización última, lo que veis ahora en la página web, es de marzo de este año, pero estamos estos días actualizando cuál es el estado de implementación de cada una de las iniciativas. Y esto es todo. Muchas gracias, Alfonso, por esta brillante exposición que en mi opinión, yo solo voy a hacer una conclusión sobre un poco la hilazón entre las dos ponencias y que creo que es absolutamente conveniente para la Oficina Española de Patentes y Marcas, y es que Hilda decía que Bruselas ya no es política exterior, sino que es política doméstica, y yo creo que la exposición de Alfonso sobre el plan de acción en materia de propiedad intelectual de la Unión Europea o de la Comisión Europea, que vemos cómo tiene un impacto diario y cierto en la OEPM y que lo va a seguir teniendo durante mucho tiempo, prueban de una manera ejemplificadora esa sentencia que ha dictado Hilda desde su exposición. Digo lo mismo, seguro que hay muchas preguntas, yo tengo varias, sobre la ejecución del plan de acción en materia de propiedad intelectual de la Unión Europea. En todo caso, te reitero el agradecimiento, Alfonso, por tu brillante exposición, pero como llevamos ya casi más de 1 hora y media, vamos a hacer una pausa aproximadamente de unos 20 minutos. Nos retomaremos sobre las 11:30, 25 minutos, sobre las 11:30 de la mañana para seguir con la ponencia, y luego ya tendremos sin duda una interesantísima mesa redonda en la que también con la inclusión de Luis Ignacio hablaremos de diferentes temas. Así que nada, hacemos una pausa, retomamos a 1:30. Muchas gracias. No, a ti. Está muy bien.